Hola, hola. Hoy nos metemos de lleno en la vida de Luis Margarit, un personaje que, digamos, no pasa desapercibido en la historia argentina. No, no pasas desapercibido para nada. En el material que nos compartiste encontramos un artículo que repasa su carrera desde sus andanzas por los hoteles alojamiento hasta sus supuestos vínculos con la AAA. Tremendo. Prepárense para una buena dosis de historia, polémica y algunos giros inesperados. La verdad que Margarita nos da una perspectiva única para entender la Argentina del siglo XX, sobre todo en esos años tan convulsionados. Su historia se entrelaza con la moral conservadora, la represión y la violencia que marcaron la época de las dictaduras. Exacto, una época bastante compleja. Y para entenderla mejor, vamos a analizar a fondo las acciones de Margarit, sus motivaciones y el impacto que tuvo en la sociedad argentina. Empecemos por sus famosas redadas en los hoteles alojamiento en los años 60. Margarit se hizo conocido por perseguir a parejas infieles o que no estaban legalmente casadas. ¿Te imaginas el escándalo para la época? Más de 700 redadas organizó. Increíble. Detuvo a miles de parejas. Incluso llamaba a sus casas para contarle a sus cónyuges lo que había encontrado. Era un verdadero show mediático. Claro, y esto hay que entenderlo en el contexto de la época. La moral tradicional era muy fuerte, el matrimonio era visto como la única unión legítima. Margarit supo capitalizar eso para construir su imagen de defensor de la moral. Y la comunidad LGBT con mucha ironía lo apodó Tía Margarita. Por su obsesión con la moralidad, Federico Niesi en su libro Pecar como Dios manda, describe estas escenas de redadas con lujo de detalles. La policía irrumpiendo en las habitaciones, las parejas sorprendidas. Parece una película. Es que Margaret buscaba ser una especie de guardián de la moral. No se limitaba a los hoteles alojamiento, iba mucho más allá. De hecho, durante la dictadura de Onganía fue nombrado custodio moral de la ciudad. Ahí sí que expandió sus horizontes. Imagínate. Se la agarraba con los hombres de pelo largo, las mujeres con minifalda y hasta con las parejas que se besaban en público. Cerró teatros y lugares emblemáticos como La Cueva, cuna del rock nacional, por considerarlos indecentes. ¿Cómo un solo hombre podía tener tanto poder para controlar la vida de los demás? Y no te olvides de sus declaraciones a la prensa. Decía que defendía los valores cristianos más puros y que luchaba contra el comunismo, que según él quería destruir la familia tradicional. Un discurso que lamentablemente resonaba en muchos sectores de la sociedad. Claro, se presentaba como un defensor de la moral, pero algunos periodistas de la época sugieren que detrás de esa obsesión había una historia personal. Exacto. Se dice que su esposa lo engañó y por despecho Margarit se dedicó a perseguir a los infieles. ¿Qué te parece esta teoría? Es un giro inesperado, ¿no? Si es cierto, nos muestra cómo las experiencias personales pueden influir en las acciones públicas de una figura con tanto poder. Sin duda. Pero la historia de Margarit se vuelve aún más oscura cuando lo vinculamos con la AAA, una organización parapolicial de ultraderecha que operaba en la sombra durante los años 70. Sí, la AAA. Un capítulo terrible de nuestra historia. Y Margarit en medio de todo eso. Exacto. Hay muchas preguntas sin respuestas sobre el rol de Margarit en la AAA. Para entender mejor este punto tenemos que retroceder un poco en el tiempo. En 1973, durante el breve gobierno de Cámpora, Margarit fue exonerado de la policía. Pero al poco tiempo, con el regreso de Perón, volvió a ocupar un cargo importante. Exacto. Y ahí entra en escena López Rega, conocido como el Brujo, que tenía un gran poder en el gobierno de Perón. Se dice que fue él quien recomendó a Margarit para un puesto clave en la seguridad. Y con el apoyo de López Rega, Margarit ascendió rápidamente en la Policía Federal, llegando a ser jefe de Seguridad Federal, una posición con muchísimo poder. Y desde esa posición se cree que Margarit colaboró con la AAA, brindándoles información, protección e incluso participando en algunos operativos. Uf, qué época oscura. La AAA sembrando el terror, la policía metida hasta el cuello en la represión ilegal. Da miedo pensar en lo que se vivió en esos años. Es que la Argentina de los 70 era un polvorín. La AAA actuaba con impunidad mientras grupos guerrilleros como el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, respondían con atentados. Una época muy oscura, sin duda. Hablando de ERP, ellos intentaron asesinar a Margarit en 1974 con un coche bomba. ¿Qué se sabe de este atentado? Fue en la noche del 23 de diciembre, cerca de Navidad. Margarit salía del Departamento Central de Policía con su custodia como siempre. De repente, una camioneta cargada con explosivos estalló cerca de su auto. Increíble que haya sobrevivido a eso. Sí, pero la explosión mató a uno de sus custodios e hirió a otros. El ERP se adjudicó el atentado, acusando a Margarit de ser un fascista y un asesino. ¿Y qué pasó después del atentado? Se investigó a fondo. Bueno, la policía detuvo a los serenos de una escuela cercana acusándolos de ser cómplices. A los serenos. ¿Y qué pruebas tenían? Ninguna parece que buscaban un chivo expiatorio. Los interrogaron durante días, pero al final los liberaron por falta de pruebas. O sea, mucha claridad no hubo en esa investigación. No para nada.
Además, nunca se pudo confirmar si realmente hubo francotiradores disparando desde un edificio en construcción, como decía la versión oficial. Francotiradores, eso también formaba parte de la versión oficial. Sí, la policía dijo que hubo un tiroteo con francotiradores durante el atentado, pero muchos creen que fue un invento para justificar la violencia del operativo y desviar la atención de la posible participación de la AAA. O sea que la AAA podría haber estado detrás del atentado. Es una posibilidad que algunos investigadores plantean. Recordemos que la AAA no era una organización independiente, respondía a intereses dentro del gobierno, especialmente a López Rega. Claro, el brujo era el cerebro detrás de la AAA. Exacto. Y Margarit, con su ascenso en la Policía Federal y su cercanía a López Rega, se convirtió en una figura clave en el aparato represivo del Estado. Entonces, podría ser que el atentado haya sido una interna dentro del propio gobierno. Es una hipótesis que no se puede descartar. La interna peronista era muy fuerte en esa época, con diferentes facciones disputándose el poder. Y en medio de esa interna, Margarit se movía como pez en el agua rodeado de enemigos y al mismo tiempo protegido por el poder que le daba a su cargo. Exacto, y su historia nos muestra cómo la moral y la violencia a veces van de la mano. Margarit se presentaba como un defensor de la moral, pero no dudaba en usar la violencia para imponer sus ideas. Una dualidad bastante perturbadora. Totalmente. Y esa dualidad se refleja también en la reacción de la sociedad. Había quienes lo veían como un héroe, un defensor de la moral y el orden, y otros que lo repudiaban considerándolo un represor y un hipócrita. Claro, las opiniones estaban divididas. Pero, ¿qué pasó con Margarit después del atentado? ¿Cómo siguió su carrera? Bueno, a pesar del atentado, Margarit siguió al frente de la Policía Federal por un tiempo más. Pero con la caída de López Rega en 1975, su situación se complicó. Claro, el brujo era su principal protector. Sin su apoyo, Margarit quedaba muy expuesto. Exacto. Y finalmente, en agosto de 1975, fue reemplazado en la jefatura de la Policía Federal por Omar Enrique Punto. ¿Y qué hizo después? ¿Se retiró de la policía? Sí, después de dejar la jefatura de la federal, Margarit pidió el retiro y se fue a vivir a Mar del Plata. Y ahí terminó su historia. No, exactamente. A pesar de las acusaciones en su contra por su participación en la represión ilegal y sus vínculos con la AAA, Margarit nunca fue juzgado. Increíble. ¿Cómo es posible que haya zafado de la justicia? Bueno, la historia de la impunidad en Argentina es larga y compleja. En el caso de Margarit, parece que contó con la protección de algunos sectores del poder que le permitieron vivir sus últimos años en libertad. ¿Y cuándo murió? Margarit falleció en 2011 a los 88 años sin haber rendido cuentas por sus actos. Qué fuerte. Un personaje que representa una época oscura de nuestra historia y que se fue de este mundo sin haber sido juzgado por sus crímenes. Sí, es una historia que nos deja un sabor amargo, pero también nos recuerda la importancia de la memoria y de la lucha por la justicia. Es increíble cómo la figura de Margarit genera tantas contradicciones. Por un lado, lo tenemos persiguiendo parejas en hoteles, alojamiento y censurando obras de teatro. Y por otro lado está involucrado en la represión ilegal y la violencia política más brutal. ¿Cómo se entiende esa dualidad? Para entender a Margarit hay que entender la época que le tocó vivir. La Argentina de la segunda mitad del siglo XX fue un periodo de enorme convulsión social y política. Claro. Dictaduras, gobiernos democráticos débiles, una fuerte influencia de la Guerra Fría, el auge de las guerrillas y la represión estatal. Todo eso creó un caldo de cultivo para la violencia y la polarización. Mencionaste la Guerra Fría. ¿Cómo influyó ese contexto internacional en la situación argentina? La Guerra Fría tuvo un impacto enorme en todo el mundo y Argentina no fue la excepción. Se generó un clima de paranoia anticomunista donde cualquier disidencia o crítica al gobierno era vista como una amenaza subversiva. Y Margarit, por supuesto, supo capitalizar ese miedo. Exactamente. Él se presentaba como un defensor de la patria, un guardián de la moral y las buenas costumbres, un baluarte contra el avance del comunismo. Y muchos atemorizados por la amenaza comunista le creyeron y lo apoyaron. Es decir, que el contexto internacional con la Guerra Fría en su apogeo ayudó a crear un clima propicio para que figuras como Margarit justificaran sus acciones represivas. Sin duda. Pero también hay que tener en cuenta factores internos como la fuerte tradición conservadora de la sociedad argentina. Ajá. La familia, la religión, la autoridad eran valores muy arraigados y Margarit supo conectar con ese sector de la sociedad. Claro, él encarnaba esa moralina conservadora que veía en cualquier cambio social una amenaza al orden establecido. Exactamente. Y eso explica por qué, a pesar de sus métodos represivos, Margarit contaba con el apoyo de un sector importante de la sociedad. Es una paradoja, ¿no? Que un personaje tan autoritario y violento sea visto por algunos como un defensor de la moral. Sí, es una de las grandes contradicciones de la historia argentina.
Y creo que la figura de Marguerite nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo, la intolerancia y la manipulación pueden llevar a una sociedad a justificar actos atroces. Es una lección que no debemos olvidar nunca. La historia de Marguerite nos muestra cómo el poder puede corromper y llevar a las personas a cometer actos terribles. Y también nos recuerda la importancia de la memoria, de no olvidar lo que pasó para que no se repita. Totalmente de acuerdo. La memoria es fundamental para construir un futuro más justo y democrático. Y creo que la historia de Marguerite, con todas sus contradicciones y zonas oscuras, nos ayuda a entender mejor nuestro pasado y a evitar repetir los errores que se cometieron. Sin duda. Bueno, creo que con esto llegamos al final de nuestro recorrido por la vida de Louise Marguerite, un personaje complejo, contradictorio, que nos deja muchas preguntas y reflexiones. Sí, un personaje que nos recuerda una época oscura de nuestra historia, pero que también nos invita a pensar en el presente y en el futuro que queremos construir. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esperamos que esta inmersión en la historia de Marguerite los haya resultado interesante y les deje algunas cosas para seguir pensando. Hasta la próxima.